hecho de que esos fondos no son para estado de emergencia y que los mismos han sido depositados mediante el Banco Central de la República Dominicana como inversiones. Vamos a ver brevemente, antes de David, un video de el abogado y diputado Pedro Botello, que fue el que tuvo la iniciativa de este proyecto de ley y fue el mismo que sometió ante el Congreso dicho proyecto de ley. Adelante, Master. Me comprometo en el Día Internacional del Trabajador a votar con las dos manos para que el proyecto de ley que permite la liberación del 30% de los fondos acumulados en las AFP vuelva al hemiciclo. Igual le pido a los diputados y diputadas que junto conmigo han suscrito este proyecto que nos comprometamos con el pueblo en desapoderar las comisiones que fueron apoderadas, que todos sabemos no están trabajando. En ese sentido, yo me comprometo responsablemente a defender con toda su consecuencia que el voto de Pedro Botello no será vulnerable ni alterado y que votaré para que el proyecto vuelva al hemiciclo y desde el hemiciclo debatamos de frente al país la suerte de casi 4 millones de dominicanos y dominicanas que esperan la liberación del 30%. Trabajador, cuenta conmigo que yo no te voy a defraudar. Esas fueron las palabras precisamente en el día de ayer por parte del diputado Pedro Botello, día precisamente que se conmemoraba el Día del Trabajador, David. Él daba palabra de aliento, palabra de ánimo a esos 4 millones de dominicanos que serían beneficiados con ese 30% de los fondos de sus AFP, a los cuales reiteramos, ya diputados de la Fuerza del Pueblo, de la oposición, del PRM, están totalmente de acuerdo. Solamente faltan los diputados del gobierno, lógicamente, que se han opuesto a la liberación de estos fondos. David, estado de emergencia y AFP rápidamente, que me queda todavía un punto. Y después posteriormente arrancamos ya con el tema central. Lo primero es felicitar esa iniciativa legislativa y a todos los sectores de la sociedad dominicana que en el estado actual de emergencia, de crisis sanitaria, que ha impactado no solo en la vida y en la salud del pueblo dominicano, sino desde el punto de vista económico, incluso de la tutela, lo que es el derecho a la alimentación de los sectores más marginados de la sociedad dominicana, que entre ellos se encuentra la clase trabajadora, las trabajadoras y los trabajadores dominicanos. Sin embargo, yo quiero precisar algunas cosas a propósito de lo que fue la reunión, si no me equivoco, creo que fue en el día de antes que ayer, de la Comisión del Senado del Departamento de Seguridad Social con el cuerpo económico del gobierno actual. O sea, dígase el ministro de Hacienda, el ministro de Planificación y Desarrollo, el superintendente de pensiones, entre otros funcionarios, que partiendo de la postura que han asumido ellos de rechazo, no obstante a que hacen un reconocimiento de que el proyecto contentivo de esa iniciativa legislativa está muy bien motivado desde el punto de vista humano y desde el punto de vista del objeto social. Sin embargo, ellos se refugian en elementos que yo no comparto para ellos rechazar el proyecto. O sea, ellos dicen que de aprobarse el proyecto, eso impactaría en lo que es la tasa de cambio en la República Dominicana y en otras variables de la economía dominicana. Lo que advierte que no obstante el esfuerzo loable que se desprende de esa iniciativa legislativa, las posibilidades son remotas de que ese proyecto se convierta en ley. Sin embargo, independientemente de que se convierta en ley,
o no, constituye ya un precedente importante, un referente que nos convoca a nosotros y que convoca a todos los sectores activos de la sociedad dominicana, político y no político, a revisar el sistema de seguridad social dominicano, tomando como referencia y como ejemplo lo que pasó en el sistema de seguridad modelo, el sistema de seguridad madre, que es en el cual se inspiró el legislador dominicano para adoptar el actual esquema jurídico que instituye el sistema de seguridad social República Dominicana, que es el sistema chileno, que empezó a implementarse con el tema de la AFP a partir del 1980. Y se dice que incluso en la actualidad ese sistema, a través de lo que es la cuenta de capitalización individual, de los fondos que van ahorrando por concepto de la retención que le hacen las empresas a los trabajadores y las trabajadoras, asciende más de 212.000 millones de dólares. O sea, estamos hablando de Chile, que tiene una población aproximadamente ahora en la actualidad, en el 2020, de unos 19 millones de habitantes. Sin embargo, a pesar de que ese sistema en su primera década de implementación, incluso en la segunda década, fue reivindicado por los padrinos como una especie de panacea. Una especie de panacea porque ellos decían de que ese modelo se convertía en una fuente generadora de riqueza para la clase trabajadora y que a mediano y largo plazo iba a terminar elevando su calidad de vida. Sin embargo, la opinión pública internacional es testigo de las grandes movilizaciones y las grandes protestas que se están dando en el escenario de la sociedad chilena, porque en la medida en que el sistema ha empezado a parir resultados en términos de pensiones de trabajadores y trabajadoras que ya calificaban en virtud ya del retiro, ¿verdad?, o de la incapacidad laboral o por vejez, en virtud de las distintas causas generadoras, ¿verdad?, de la pensión o de la jubilación, se encontraron con la triste realidad que la pensión que le estaban entregando era una pensión de miseria. A partir de ahí empieza entonces a desenmascararse la gran estafa, el gran abuso que se oculta detrás de ese modelo privatizado del sistema de seguridad social en Chile, que es el mismo con alguna variable distinta que el de la República Dominicana. Incluso los expertos dicen, cuando hacen un análisis desde el punto de vista comparativo a nivel de todo el Caribe y a nivel de Latinoamérica, que solo en la actualidad quedan aproximadamente 4 países ajustados a ese tipo de modelo. Un modelo que yo lo considero como parte de aquella corriente neoliberal que incluso generó en otros escenarios la capitalización de las empresas públicas en República Dominicana y en otros países latinoamericanos. Y ya nosotros conocemos los resultados funestos, catastróficos, tanto para la población en sentido general como para la clase obrera, de todo ese proceso de capitalización. ¿Qué es lo que pasa con ese tipo de modelo? Es un modelo privatizado donde el Estado deja de jugar un rol protagónico en un tema que tiene rango constitucional. Por ejemplo, la Constitución de nosotros reivindica y consagra de manera constitucional lo que es el derecho a la seguridad social, que no puede ser dejado a la suerte en términos de decisiones, de voluntades que son parte de un concierto de intereses y de negocios financieros en el sector empresarial. Es por eso que, por vía de consecuencia, el trabajador dominicano ha terminado convertido en una especie de mercancía, y eso lo demuestra que si bien es cierto que nosotros el día de hoy tenemos acumulado más de 500.000 millones de pesos por concepto de la acumulación de esas cuentas individuales de capitalización que tiene cada trabajador, que tiene cada obrero. Sin embargo, hoy se habla de que esas empresas privadas trabajadoras de esos fondos han tenido ganancias que ascienden a los 35.000 millones de pesos. Es decir, es un sistema que ha sido instrumentado, articulado desde el punto de vista jurídico solamente para favorecer y beneficiar a esas administradoras privadas. Por lo que entendemos que más allá
de esta coyuntura, nosotros los dominicanos y las dominicanas tenemos que prepararnos para propiciar un gran debate, una gran discusión que de manera anticipada y con mucha sensatez y madurez política pueda generar una reforma integral, porque de lo contrario, esa reforma la va a terminar provocando la clase trabajadora mediante procesos de movilización.